Bienvenidos a Screamfy, amantes de lo misterioso. Hola a todos. Prepárense para una inmersión profunda en un caso que ha intrigado al mundo por décadas. Sí, décadas ya. El asesinato de JonBenét Ramsey. Un caso que sigue dando de qué hablar. Una pequeña reina de belleza, una familia aparentemente perfecta y un crimen sin resolver. Un crimen que, la verdad, todavía nos hace cuestionar todo. Totalmente listos para desentrañar este enigma. Listísimo. A ver qué encontramos. Por empezar, hablemos de JonBenét. Ajá. No era solo una niña de 6 años. No. Era una pequeña estrella. En el mundo de los concursos de belleza infantil. En el mundo de las mini-misses. Tenía carisma, talento Uy. y ya había ganado varios títulos. Imagínate. Era como una mini celebridad. Una mini-celebridad. Imagínate. Una vida dividida entre la infancia y la fama. Sí. Sus padres, John y Patsy Ramsey, la habían introducido en ese mundo, convirtiéndola en un rostro conocido en su comunidad. Y todo esto sucedía en un contexto de aparente perfección. Wow. Una casa hermosa en Boulder, Colorado, una familia acomodada, la imagen de la familia perfecta. La imagen de la familia perfecta. Una imagen que se hizo añicos. Añicos. La mañana después de Navidad de 1996. Todo comenzó con una llamada a 911 que estremeció a la comunidad. Una llamada que puso a todos en alerta. Patsy Ramsey, la madre de JonBenét, reportó su desaparición y la existencia de una nota de rescate. La famosa nota de rescate. Esa llamada es clave en el caso. Clave. El pánico y la desesperación en la voz de Patsy son audibles. Sí, se escucha la angustia, ¿no? Pero la nota de rescate es lo que realmente siembra la duda. Es lo que genera más preguntas que respuestas. Estaba escrita en un papel de la casa. Imagínate. Con un bolígrafo de la familia. ¿En la propia casa? Y exigía una suma muy específica. $18,000,000. Una suma muy particular. Exacto. La misma cantidad que John Ramsey, el padre de JonBenét, sí, había recibido como bono recientemente. El padre. Simple coincidencia. Es la pregunta del millón. Muchos creen que no. Yo creo que tampoco. Ese detalle desde el principio apuntó las sospechas hacia la familia. Claro, es que es muy sospechoso, ¿no? Es un elemento que da mucho que pensar. Mucho. ¿Por qué un secuestrador pediría una suma que coincide exactamente con el bono del padre? Exacto. No es un patrón común en los casos de secuestro. Para nada. Y eso hizo que los investigadores se preguntaran si la nota de rescate era en realidad una elaborada puesta en escena. Una farsa, digamos. Como si alguien intentara desviar la atención. Exacto. Haciéndolo parecer un secuestro. Un secuestro, Y esa idea se fortaleció no más con el comportamiento de los Ramsey durante los interrogatorios. Sí, su comportamiento fue extraño. Especialmente Patsy. Patsy, sí. Algunos investigadores interpretaron su actitud como evasiva. Sospechosa. Claro, hay que tener en cuenta que la reacción al estrés es individual. Claro. Enfrentarse a la policía. Sí. En una situación tan traumática puede generar respuestas muy diversas. Eso era verdad. Pero algunos detalles, como la insistencia de Patsy en limpiar la casa después del crimen. ¿Limpiar la casa? Sí, limpiar la casa, eso alimentó las sospechas. Entiendo. Pareciera que quería eliminar cualquier rastro, ¿no? Esa es la posibilidad. Pero antes de que nos adentremos más en la teoría de la familia como sospechosa, hablemos del terrible hallazgo que transformó el caso de una posible desaparición a un horrible homicidio. Un descubrimiento que conmocionó a la comunidad. Totalmente. El cuerpo sin vida de JonBenét. De la pequeña JonBenét. Fue encontrado en el sótano de la casa. En el sótano. No era la escena de un secuestro. No. Era la escena de un crimen brutal. Los detalles son escalofriantes. JonBenét estaba envuelta en una manta con una cuerda alrededor de su cuello. La autopsia reveló que había sido golpeada en la cabeza y estrangulada. Imagínate una niña que participaba en concursos de belleza, encontrada asesinada en su propia casa. Es un caso que impacta. Impacta mucho. Por el contraste entre la inocencia de la víctima y la brutalidad del crimen. La brutalidad. Y ese contraste también se refleja en la evidencia. Claro. Por un lado tenemos la nota de rescate, que sugiere un secuestro planificado. Por otro lado, la brutalidad del asesinato. Sí. Nos habla de una rabia. Una violencia que no encaja con la imagen de un secuestro por dinero. Es que no cuadra. Y ahí es donde entra en juego la evidencia forense, ¿verdad? La ciencia forense. Se encontró ADN no identificado en la ropa de JonBenét.
ADN no identificado. Lo que abre la posibilidad. Claro. De que un extraño estuviera involucrado. Ajá. Podría haber sido un intruso. Esa es la gran pregunta. Esa es otra de las grandes teorías de este caso. Una de las grandes teorías. La presencia de ADN que no coincide con ningún miembro de la familia. Ajá. Es un elemento crucial. Un elemento clave. Y algunos detalles, como que la puerta del sótano estaba abierta. Sí. O mal cerrada. Mal cerrada. Parecen apoyar la idea de que alguien ajeno a la familia. Alguien de afuera. Pudo haber accedido a la casa. A la casa, sí. Tiene sentido. Si alguien quería secuestrar a JonBenet, ajá, el sótano habría sido un lugar perfecto. Claro, perfecto. Para mantenerla cautiva. Cautiva, ajá. Pero, como dijiste antes, sí, este caso es un rompecabezas. Un rompecabezas, sí. Si fue un intruso, ajá, ¿por qué dejar el cuerpo en el sótano? Esa es la pregunta. ¿Por qué no llevársela? ¿Por qué no llevársela? Es una de las grandes interrogantes del caso. Sí. Y es que cada paso que damos en esta investigación... nos encontramos con más preguntas que respuestas. Cierto. Parece que cada pista ¿sí? Nos lleva a un callejón sin salida. Es como si estuviéramos atrapados en un laberinto, ¿verdad? En un laberinto, sí. Ok. Pero bueno, intentemos avanzar. Profundicemos en las teorías, analizando sus fortalezas, debilidades. Veamos. Empecemos por la teoría Ajá. que apunta a la familia Ramsey. A la familia. Ok. ¿Qué evidencia sustenta esta hipótesis? Buena pregunta. Más allá de lo que ya mencionamos, claro. Bueno, la teoría de la participación familiar ajá, se basa, en gran medida, sí, en la evidencia circunstancial. Ya veo. Y en el comportamiento de John ajá, y Patsy Ramsey. Ya hablamos de la nota de rescate. Sí. Y la coincidencia con el bono de John. Exacto. Pero hay otros detalles que levantan sospechas. Bien. Cuéntame más. Sí, cuéntame más. Por ejemplo, la forma en que la casa estaba ordenada después del crimen. Ordenada. Sí, ordenada. O sea, limpia. Limpia, sí. Para algunos investigadores, el hecho de que la casa estuviera tan limpia, tan organizada, no concuerda con el caos. Claro. Y la desesperación que uno esperaría encontrar en una escena, ¿sí? Es como si hubieran intentado borrar cualquier rastro. Exacto, como si quisieran ocultar algo. Que pudiera incriminarlos. Sí. Pero no podría ser simplemente una forma de lidiar con el estrés. Es posible. A lo mejor en medio del caos. Sí. Limpiar y ordenar les daba una sensación de control. De orden. En un momento en que todo se les venía abajo. Claro, es una posibilidad. Sí, una posibilidad. Pero hay otros elementos que alimentan la teoría de la participación familiar. Por ejemplo, el hecho de que la nota de rescate era inusualmente larga. Larga, sí. Y llena de detalles. Muchos detalles. Eso es inusual. Sí. Bastante. Las notas de rescate suelen ser breves. Y directas. Entiendo. Pero esta nota casi parecía un guión. Un guión. Una historia elaborada. Para desviar la atención. Como una novela. Y si nos enfocamos en esa teoría, ¿cuál sería el móvil? El móvil, claro. Porque la familia habría hecho algo así. Ahí es donde las cosas se ponen aún más complejas. Más complejas. Algunos sugieren que JonBenet pudo haber sido víctima de un accidente. ¿Un accidente? Quizás durante un episodio de violencia familiar. Violencia familiar. Y que sus padres encubrieron el crimen para protegerse. Para protegerse. Sí. Es una acusación muy seria. Muy seria. ¿Y qué hay del hermano Burke? Fue considerado sospechoso en algún momento. Sí, también se ha especulado sobre la posibilidad de que Burke, que en ese momento tenía 9 años. 9 años. Estuviera involucrado de alguna manera. Un niño de 9 años. Es la pregunta. Capaz de cometer un crimen tan atroz. Es difícil de imaginar, ¿verdad? Difícil de imaginar. Pero algunos expertos en comportamiento infantil han señalado que en situaciones de estrés extremo, los niños pueden reaccionar de maneras impredecibles. Impredecibles. Y recordemos que Burke estaba presente en la casa la noche del crimen. De acuerdo. Sí. Pero ¿hay alguna evidencia concreta que vincule a Burke con el crimen? Evidencia concreta. Algo más que especulaciones. No hay pruebas concluyentes. Okay. Su comportamiento durante los interrogatorios fue considerado extraño por algunos. Extraño. Pero no hay nada que lo incrimine directamente. Ya veo. De hecho, en 2016, Burke concedió una entrevista. ¿Una entrevista? En la que habló sobre el caso. ¿Sobre el caso? Negó cualquier participación en el crimen. ¿Negó su participación? Y describió el impacto que se tuvo en su vida. ¿En su vida? Sí. Entiendo. O sea que, en resumen. En resumen. La teoría de la participación familiar
Se basa en circunstancias. Comportamientos sospechosos. Sospechosos, sí. Pero no hay pruebas contundentes que la confirmen. No, no hay pruebas contundentes. Y si dejamos de lado esa teoría, Okay. ¿Qué pasa con la posibilidad de un intruso? El intruso, claro. ¿Hay alguna evidencia que respalde esa hipótesis? Ya mencionamos el ADN no identificado. Exacto. Ese es el punto central de la teoría del intruso. Ajá. El ADN encontrado en la ropa de JonBenét. ¿Sí? No coincide con ningún miembro de la familia. Con ningún miembro. Lo que nos dice que un extraño estuvo presente en la escena del crimen. Eso es una prueba bastante contundente. Bastante contundente. ¿Y qué explicaciones se han dado para la presencia de este ADN? Bueno, algunos investigadores han planteado que el ADN no podría pertenecer a alguien que tuvo contacto con JonBenét en los días previos a su muerte. ¿En los días previos? Sí, que eso implique que haya sido el asesino. Que haya sido el asesino. Podría ser un conocido. Un conocido. Un amigo de la familia. Un amigo. O incluso un trabajador que estuvo en la casa. Un trabajador, sí, es una posibilidad. Es una posibilidad. Pero si un extraño entró a la casa y asesinó a JonBenét, sí. ¿Por qué dejar su cuerpo en el sótano? Esa es precisamente una de las debilidades de esa teoría. Una de las debilidades. No hay una explicación lógica para ese comportamiento. No hay una explicación lógica. Algunos argumentan que el intruso pudo haber entrado en pánico después de cometer el crimen. Entrado en pánico. Y huyó sin un plan definido. Sin un plan definido. Sí. Tiene sentido. El pánico puede hacer que la gente actúe de forma irracional. Irracional, sí. Totalmente. ¿Y la nota de rescate? ¿Cómo encaja en la teoría del intruso? Es una buena pregunta. Si fue un extraño, ¿por qué tomarse el trabajo de escribir una nota tan elaborada? Algunos sugieren. El intruso pudo haber escrito la nota mientras esperaba el momento adecuado para actuar. El momento adecuado. Utilizando papel y bolígrafo de la familia para despistar a la policía. Para despistar a la policía. Sí. Pero, ¿y por qué exigir una suma específica que coincida con el bono de John Ramsey? Buena pregunta. Eso no parece algo que haría un intruso al azar. Es cierto. ¿Verdad? Ese detalle es uno de los elementos más enigmáticos de la nota de rescate. ¿Más enigmáticos? Algunos expertos en secuestros creen que la nota, en general, es teatral. Teatral. Demasiado llena de detalles innecesarios para un secuestro real. Detalles innecesarios. ¿Sí? Es como si alguien estuviera jugando con la policía, ¿no? Jugando con la policía, sí. Intentando construir una narrativa falsa. Una narrativa falsa. Pero volviendo a la teoría del intruso. Al intruso, ok. ¿Hay alguna otra evidencia que la respalde? A ver. Algo más allá del ADN. Bueno, se ha especulado sobre la posibilidad de que el intruso haya accedido a la casa a través de una ventana del sótano que estaba rota. Una ventana rota. Sí, rota. En el sótano. En el sótano. Ajá. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes de que la ventana estuviera rota antes del crimen. ¿Antes del crimen? No. Entonces, tenemos dos teorías principales. Dos teorías. La familia. La familia. Y el intruso. El intruso. Ambas con sus puntos fuertes. Fuertes. Y sus debilidades. Debilidades. ¿Hay alguna otra teoría que se haya considerado? A lo largo de los años han surgido otras teorías. Otras teorías. Algunas más extravagantes que otras. Más extravagantes. Se ha especulado sobre la posibilidad de un ritual satánico. Un ritual satánico. Una venganza relacionada con el trabajo de John Ramsey. Con el trabajo de John Ramsey. Incluso una conspiración que involucra al mundo de los concursos de belleza infantil. Vaya. ¿Sí? ¿Suena material para una película de suspenso? Sin duda. El caso de JonBenét Ramsey ha inspirado libros. ¿Libros documentales? Documentales. Y películas. Películas, sí. La fascinación por este crimen sin resolver. Sin resolver. Parece no tener fin. Y mientras tanto, la verdad sigue eludiéndonos. Eludiéndonos. ¿Qué podemos aprender de este caso? Buena pregunta. ¿Qué nos dice sobre la naturaleza humana? La investigación criminal. Y la búsqueda de la verdad. El caso de JonBenét Ramsey es un recordatorio de que a veces la justicia no se alcanza. No se alcanza. Y los misterios permanecen sin resolver. Nos enseña la importancia de la objetividad en la investigación. Objetividad. De evitar las conclusiones apresuradas. Apresuradas. Y de no descartar ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad. Exacto. Y también nos muestra el impacto que la presión mediática puede tener en un caso. La presión mediática, sí. Cómo la opinión pública puede influir en la percepción de los hechos. Y la búsqueda de la justicia. Exactamente. Y a veces, esa presión mediática
puede ser un obstáculo para la justicia. Un obstáculo, sí. En el caso de John Bennett, la atención mediática fue tan intensa. Es difícil separar los hechos de la ficción. Es la ficción, sí. Es cierto. Se crearon narrativas. Narrativas. Se difundieron rumores. Rumores. Y se juzgó a la familia Ramsey en la corte de la opinión pública. En la corte de la opinión pública. Sin un debido proceso. Sin un debido proceso. Es un ejemplo de cómo el afán por el rating. El rating. Y la primicia. La primicia. Pueden afectar la búsqueda de la verdad. De la verdad. Y también nos recuerda que a veces sí, la verdad puede ser más compleja. Es compleja. Y escurridiza de lo que imaginamos. De lo que imaginamos. Mucho más. Totalmente. Sí. A pesar de los avances en la ciencia forense, hay casos que desafían nuestra capacidad de comprender. De comprender. Y encontrar respuestas definitivas. Respuestas definitivas. Casos como el de John Bennett Ramsey. John Bennett Ramsey. Que nos dejan con la incómoda sensación. Incómoda sensación. De que la verdad. La verdad. Tal vez. Nunca se revele por completo. Nunca se revele. Regresamos a Screamfire. Aquí estamos. Para la última parte de nuestra inmersión, en el caso de John Bennett Ramsey. Sí, un caso complejo. Hemos analizado las pistas, las teorías, los sospechosos. Pero el misterio persiste. Persiste, así es, a pesar de los años transcurridos. Sí. Y los esfuerzos de investigadores y expertos. La muerte de John Bennett sigue siendo un enigma. Un enigma. En esta parte final, quiero explorar las consecuencias del caso. El impacto que tuvo en la familia Ramsey. Sí. Y la posibilidad de que nuevas tecnologías puedan algún día arrojar luz. Claro. Sobre este crimen sin resolver. Empecemos por la familia. Dale. Es innegable que el asesinato de John Bennett los marcó para siempre. Para siempre. No solo por la pérdida de su hija, sino también por el escrutinio público. Por supuesto. Y las sospechas que recayeron sobre ellos. Es imposible siquiera imaginar lo que vivieron. Es muy difícil. Imagínate vivir bajo la sombra de un crimen sin resolver. Con el mundo entero especulando sobre tu culpabilidad o inocencia. La presión mediática fue implacable, ¿no? Implacable. Los Ramsey se convirtieron en el centro de un circo mediático. Exacto. Con sus vidas expuestas al escrutinio público. Totalmente. Programas de televisión, libros, documentales, todos analizando cada detalle del caso. Sí. A menudo sin consideración por la privacidad. Claro. Y el dolor de la familia. Exacto. Y aunque la familia Ramsey nunca fue acusada formalmente. Es cierto. La sombra de la sospecha. Los acompañó durante años. John y Patsy se divorciaron en 2006. Y Patsy falleció en 2006 a causa de un cáncer de ovario. Qué fuerte. Es difícil no pensar en el peso que todo esto tuvo en sus vidas. Una historia realmente triste. ¿Y Burke, el hermano? ¿Cómo le afectó todo esto? Burke ha mantenido un perfil bajo a lo largo de los años. En una entrevista en 2016, habló sobre la dificultad de crecer bajo la sombra del caso. Claro. De cómo el estigma lo ha perseguido. Es totalmente comprensible. Totalmente. Sería imposible escapar del peso de un caso tan mediático. Imposible. Y hablando de los medios, ¿crees que jugaron un papel negativo en la investigación? Sin duda. La cobertura mediática del caso ¿Sí? tuvo un impacto significativo. Por un lado, ayudó a mantener el caso en el ojo público. Claro. Lo que podría haber presionado a las autoridades para que continuaran la investigación. Pero por otro lado, también contribuyó a la especulación y la desinformación. Sí, exactamente. Se crearon narrativas sensacionalistas. Se difundieron rumores sin fundamento. Y se juzgó a la familia Ramsey en la corte de la opinión pública. Sí. Sin un debido proceso. Es un claro ejemplo de cómo el afán por el rating. Por el rating. Y la primicia. La primicia. Pueden afectar la búsqueda de la verdad y la justicia. Totalmente de acuerdo. Y no olvidemos el impacto en la comunidad Boulder. Claro. Un crimen tan brutal, sin resolver, genera miedo, desconfianza. Y una sensación de vulnerabilidad. Es como si la sombra del misterio se extendiera sobre toda la ciudad. Un recordatorio. Sobre toda la ciudad. De que la tragedia puede ocurrir en cualquier lugar. En cualquier lugar. En cualquier momento. Incluso en los lugares que consideramos seguros. Es cierto. Y a pesar de todo, el caso sigue abierto. Sigue abierto. ¿Existe alguna esperanza de que algún día se resuelva? Bueno, en los últimos años ha habido avances en la tecnología forense que podrían arrojar nueva luz sobre el caso. Nueva luz. El análisis de ADN, por ejemplo. El ADN. Ha evolucionado de manera significativa.
Ya. Permitiendo la identificación de muestras más pequeñas. Más pequeña. Y degradadas. Entonces, existe la posibilidad de que se pueda analizar el ADN no identificado encontrado en la ropa de JonBenet. Es una posibilidad. Si se logra obtener una muestra de ADN de calidad. De calidad. ¿Se podría comparar con bases de datos criminales? O incluso con muestras de personas que tuvieron contacto con JonBenet en los días previos a su muerte. Sería un gran avance en el caso. Un gran avance. Y además del ADN. ¿Qué otras tecnologías podrían ser útiles? La tecnología de reconstrucción facial en 3D. En 3D. Por ejemplo, podría utilizarse para crear una imagen más precisa del sospechoso. Más precisa. A partir de la evidencia forense disponible, también hay programas de análisis de voz. Que podrían ayudar a identificar al autor de la nota de rescate. Es fascinante pensar. Fascinante. Que la tecnología podría ser la clave para resolver un misterio. Que ha desconcertado a tantos durante décadas. Es una posibilidad real. Y si bien no hay garantías de que se encuentre culpable, claro, la esperanza de obtener justicia para JonBenet sigue viva. Sigue viva. Y así concluimos nuestra inmersión en el caso de JonBenet Ramsey. Un caso que nos deja con muchas preguntas. Que nos ha llevado por un laberinto de pistas, teorías y especulaciones. Un caso que nos recuerda la complejidad de la verdad. La importancia de la justicia. Y la fragilidad de la vida. Un caso que, a pesar de los años transcurridos, sigue cautivando nuestra atención. Y despertando nuestra curiosidad. Un misterio que tal vez algún día sea resuelto. Tal vez, algún día. Gracias por acompañarnos en este viaje. A ustedes. A través de uno de los casos más enigmáticos de la historia criminal. Esperamos que esta inmersión les haya dado una nueva perspectiva. Una nueva perspectiva. Sobre el caso de JonBenet Ramsey. Y los invitamos. A seguir explorando el mundo del crimen real con nosotros. Con nosotros. En Screamfire. Hasta la próxima. Ah.